Buenas tardes, amigos Peste Escuchas. Bienvenidos a su programa número 8, temporada número 2 de La Peste Podcast. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo mío que conocí hace unos años, yo creo que hace como 6 años, Tepe, Sí, claro, por hace seis ahí años. en Chiapas. El compañero Tepe es de Togo, África. ¿Cómo estás, Tepe? Estoy muy bien. Gracias, Pablo, por la invitación. Es un placer estar en tu podcast. Muchísimas gracias, Tepe, por haber aceptado la invitación. Oye, pues primero para empezar, cuéntanos cómo es Togo, porque en realidad acá en Occidente tenemos poca información, tenemos pocas cosas de qué es Togo. Cuéntanos un poco de la historia de Togo. Eh, Togo es un país en África del Oeste. Tenemos frontera con Ghana, que es un país un poco más conocido, y hay un país que nos separa de Nigeria. Así que ahí nos ubicamos en el Golfo de Guinea. Togo es un país que nació de la colonización porque es un país que nació en los papeleos en Europa bueno, no sé si saben un poco de la colonización. Así que no es un país que tiene una cultura muy unificada, sino es un territorio que está compuesto por varias culturas, varias etnias, pero desde 1960 pues ya existe formalmente el Togo que conocemos ahora y pues es un país de 56.000 kilómetros cuadrados, un país muy chiquito. eh, para hacer una comparación, es más o menos como Chiapas, un poco más chico que Oh, Chiapas, es pequeño, muy muy. pequeño. Oye, ¿y cómo es la relación con Ghana? Porque creo que por ahí Togo perteneció a Ghana un tiempo. Sí, es que Togo fue una colonia alemán, pero después de la Primera Guerra Mundial fue dividido entre Inglaterra y Francia, lo que hizo que la parte que estaba destinada a la Inglaterra fue unificada con Ghana y la parte que era de Francia fue manejada al mismo tiempo por un gobernador que dirigía Dahomey, que es el actual Benin, y así que Togo tenía un estatus un poco raro que en este momento no era una colonia tanto, pero la relación con Ghana es más por la época antes de la colonización, porque varias de las poblaciones que existen en Ghana existen igual en Togo, así que tenemos una relación que, que es más por el imperio que existía antes de la colonización. Así que la relación que tenemos con Ghana es más fuerte y existía muchísimo más antes que la colonización. Y también en cuestiones de lenguaje, ¿no? Tú hablas francés, en Togo se habla el francés y también se habla el inglés. El inglés, muy poco, porque hay muchas personas que viven entre los dos países, así que para ellos es primordial de hablar las dos idiomas. Pero en cuestión de otros idiomas, el EV, que es el idioma, diría, la segunda idioma más importante de Togo, se habla al igual en Ghana, en una parte de Ghana. Y las culturas también se parecen muchísimo porque son los mismos pueblos. Si vas en Ghana, si empiezas a hablar el EV, sí, saben que eso es el EV de tal parte, pero es el mismo, es como habla el español en México y habla el español en Guatemala. Saben que ese español no es lo mismo, pero es el mismo, es el, eh, sí, es el mismo. Ya. Oye, y hablando un poquito más de Togo, creo que hay un gran problema en África de inmigración. La gente está saliendo por diferentes motivos, por cuestiones económicas, por cuestiones de guerra, porque también África es un continente en guerra. ¿Cómo ves estas circunstancias de la inmigración? La inmigración en Togo
Para hacer una comparación con otros países es muy poquito. Existe, pero muchas personas prefieren viajar de manera legal, de manera, sí, legal, preparan sus documentos y si sale, pues viajan. No es tan fuerte como en otros países. Hablamos de, por ejemplo, Nigeria, de Senegal, de Camerún, de Congo, donde la situación política es muy crítica o la situación económica es así o es por antecedentes que tienen costumbre de viajar, así que tienen que viajar. Pero la situación migratoria en África yo creo que tiene este, varios fuentes, porque nos presentaron desde hace muchísimo tiempo el occidente como el nosotros decimos el dorado, donde hay todo, donde nadie sufre, donde todo es posible. Así que la gente cuando se siente en una situación de donde ya no tienen manos sobre el control sobre las cosas, prefieren viajar. Porque imagínate, alguien que puede ganar en 6 meses 10.000 euros para comprar un billete para Europa, para hacer los papeleos de la visa y todo, y que prefiere ir a Europa, hay una pregunta que hay que hacer. Entonces es una situación que no es ¿Y solo qué pregunta hay que hacer? sí, ¿por qué prefieres ir donde no conoces a nadie, por donde no sabes si va a funcionar o no? Donde, o sea, vas a, a, en una aventura que no sabes nada, que no tienes control sobre nada. Y Claro. al contrario, en tu país, pues con tu trabajo, sí, quizás que no vas a tener este, esta capacidad de ahorrar mucho porque ahí está tu familia y todo. Pero si tienes esa seguridad de comer todos los días, de, ¿cómo se dice? De mantenerse vivo, donde dormir, no vas a sufrir de frío, no vas a sufrir de hambre. ¿Por qué? Así que es una situación que nos fueron implementando, o sea, presentando desde hace muchos años. Y ahora con las guerras, con la situación de hambre, con la situación climática, ya se puso más grave, porque ya ahora la gente tiene más motivos para salir de sus países. Porque imagínate, si yo en mi casa hay guerra y sé que en 2, 3, 4 o 5 días puede llegar que yo me muera, prefiero salir de mi casa, abandonar mi casa. Y son situaciones que deploramos mucho porque no son cosas que queremos, pero pasan. Claro, y por ahí creo que hubo en los 90 algunas reformas económicas, ¿no? Los políticos togonenses hicieron algunas reformas. ¿Esto hizo que incrementara o que decrementara la situación de la migración? Creo que incrementó la situación de migración porque las reformas económicas, que fue la devaluación del dinero, hizo que muchas personas cayeron en situaciones económicas muy, muy graves. Fue en el 94, ¿no? La depresión económica. Exactamente. Y lo que pasó es que muchas personas salieron de Togo y la mayoría se fueron en Ghana por la historia que tenemos con Ghana, por la cercanía que tenemos con Ghana. Muchísimas personas se fueron a Ghana. Y de ahí, porque en este momento viajar en Europa no era algo tan complicado y no era algo que sucedía, o sea, como ahora. Así que muchas personas prefirieron viajar a Ghana, pero en el mismo tiempo, ya que todos los países en esta costa tienen una economía que tienen relaciones, así que si pasa un desastre en un país, hay repercusión en todos los países de, de la costa, así que fue una situación también que impactó la economía de Ghana, pero sí, es de ahí que la gente empezaron a migrar más y
porque hubo también un momento de crisis políticos, así que muchas personas se fueron a Europa porque saben que ahí pueden pedir asilos y así las Y que ahora cosas. está muy complicada también la situación de los migrantes en Europa, ¿no? La xenofobia es muchísima, no hay trabajo también ni para los migrantes ni para la gente que está viviendo en los países europeos. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Cuál es el futuro de la migración africana? ¿Se van a seguir yendo a Europa? Este, ahora con las redes sociales, creo que la migración va a seguir, pero va a ir cambiando de forma. Creo que la migración ilegal va, va a bajar bastante. Primero porque la situación en varios países que sirven de puerta de entrada son en situaciones difíciles. Así que esa migración ilegal va a bajar. Es lo que yo creo. Y la migración legal de los que quieren estudiar, de los que quieren este, trabajar, de los que tienen los requisitos para viajar, va a aumentar porque Europa también necesita de esos migrantes para hacer algunas Claro. cosas que muchas personas que no quieren hacer. Pero igual me da miedo porque la situación de guerra y las crisis económicas están por venir, porque estamos viendo señales que no dan nada, que no son señales buenas. Así que es una situación complicada. Claro. Sí. Oye, Tepe, pero también creo que uno de los puntos a considerar también de la situación africana o del continente africano es la parte religiosa. Creo que África también está dividido religiosamente. ¿Tú cómo ves eso? Togo es cristiano, ¿no? Togo oficialmente es una república laica, porque hay cristianos, hay musulmanes y hay los que llamamos, si debemos decirlo, los que practiquen el vodú y todo otros cultos que van con eso. Pero por suerte, en Togo todo está bien, vivimos en armonía con cada quien con su religión y todo, pero en otros países es más complicado, es más difícil, sí, y es una situación que a mí me da lástima, que pensamos que estamos, ¿cómo se dice?, con el mismo Dios, pero nos peleamos por cosas que a veces ni entendemos bien, así que sí. Oye, y en un continente tan diverso, ¿no? Porque tenemos al norte, tenemos a Egipto, tenemos al África subsahariana, tenemos a Sudáfrica, este continente tan grande y tan diverso, ¿cómo lo ves? ¿Está cuestionado? ¿Está muy separado? ¿Está peleado entre sí mismo? ¿Cómo ves a África? El punto es que voy a regresar un poco atrás porque después de las colonizaciones o durante las colonizaciones, los europeos dividieron África según sus gustos. Claro. Pero África ya antes tenía sus divisiones por imperios, por clanes, por etnias y ahora con esas divisiones que pasaron, la gente se dividieron, la gente se enojaron. Pueblos que no se llevaban bien antes los obligaron a vivir juntos. Así que la situación no puede mejorar con estas cosas. Porque sí, porque gentes que sí se entendían bien se juntaban, pero ahora los obligaron a juntarse sin querer y también con la religión, porque eso también hizo que la gente que no se odiaban antes ya empezaron a odiarse, porque yo soy de tal religión, yo soy de tal parte, y las riquezas que tiene África. Sí, Eso sí, es sí, el sí, sí, problema sí. más grande. En Congo, en Ruanda, Burundi, eso es un problema que está causando conflicto en todo esa, en toda esa zona porque
o sea, cada quien quiere una parte, pero es un poco difícil complacer a todos. Si cada quien tiene preferencias, por ejemplo, eh, que Congo quiere vender sus cosas a, no sé, a China y tal país quiere venderlo a otro país, entonces las cosas se complican y debemos de pensar de verdad si queremos seguir en esta división que, Claro. que, 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 que llegó después de la colonización. Claro, ¿y cómo ves ahora a Togo después de esta colonización? Ah, ¿Se ve mucho occidente y poco cuestión africana, poca cultura africana? Sí, sí, es así. Es por eso que yo a veces siento que es una cuestión de educación, porque aquí en México, por ejemplo, la gente, o sea, todavía saben de dónde, por ejemplo, hay mucha presencia de la cultura de los mayas, de los aztecas en México, pero en mi país muchas personas prefieren negar su pertenencia. Yo cuando fui a la escuela, nos, em, no nos permitían hablar los idiomas indígenas. Hay que hablar francés y solo francés. Si hablas otro idioma, aparte del francés, te castigan. ¿Y cómo vamos a poder crecer negando nuestra Claro. identidad? ¿Y cómo vamos a poder tener una identidad propia nuestra si queremos parecer siempre y parecer a otras personas? Es algo que es i- inimaginable en otras partes, pero en África, en muchos países africanos, esas cosas existen todavía. Ya, y sigue siendo una cosa repudiante también, ¿no? O sea, esta colonialización de Occidente hacia África, hacia Asia, hacia América, creo que nos ha caído y nos ha quitado estas raíces. Me gustaría hablar un poco de ti, Tepe. ¿Cómo llegas a México? Digo, nos conocimos en Chiapas y hicimos una amistad, pero ¿cómo tú llegas a Chiapas? ¿Cómo llegas a ese pequeño lugar del mundo? Sí, fue una aventura muy grande. Yo soy técnico de agricultura y cuando terminé la universidad, empecé a trabajar, pero uno de mis mejores amigos me dijo que había un proyecto, sí, algo así de observación de derechos humanos. Y yo dije, ¿qué es Mm. eso? Pues Ah, con voy a el interesar. Fraiba. Sí, voy a interesarme a ver y me puse a estudiar y ya pues, me di cuenta que es algo que es de buena causa. Y de ahí ya pues había que hacer clases, hacer exámenes y fuimos cuatro seleccionados a participar en observación de derechos humanos con Fraiba en el proyecto BRICOS, Brigadas Mm. Civiles Tienes de... Briggs. Sí, sí. Y ya pues, y vine y hicimos 3 meses cada quien y hice lo que tenía que hacer y ya regresé a seguir trabajando y en 2018, pues, porque en 2015 hubo problemas, 2005 hubo problemas políticas, en 2016 viajé, en 2017 igual hubo problemas políticas, en 2018 igual problemas políticas y de ahí dije, pues voy a regresar a México, pensar y darme un tiempo de, de ver las cosas de otra manera, porque la verdad, cuando vine en México, en Chiapas, a estar con los zapatistas, con otras personas que están en resistencia y a ver otras cosas, dije, wow, hay mucho que aprender y, y creo que sería un buen lugar para mí. Y regresé en 2018 directo a Chiapas y hasta ahorita estoy aquí. Y
sigo aprendiendo, descubriendo y Pero ya madurando. eres más mexicano, ya eres mexicano, compañero, ya, ya. Sí, sí, aparte cocinas excelente por ahí, que cuando vivíamos juntos, tienes una maravilla de manos con la cocina, compa. Sí, sí, y cuando regresé tenía dos ideas, la cocina y toda la onda de la resistencia, ¿no? Y trabajé en un restaurante y donde aprendí bastante la cocina mexicana, moles, o sea, Órale. cosas que nunca me imaginaba antes y ahorita me gustaría mucho trabajar sobre un proyecto de fusión de cocina mexicana y de cocina de Togo, porque hay muchos ingredientes que tenemos en común que se puede trabajar y mejorar y ¿Cómo crear. cuál? Cuéntanos un poco de la relación entre la cocina mexicana y la de Togo. Por ejemplo, el maíz. El maíz, al igual que en Togo, es la base de la cocina, es la base de todo. Este, la yuca, La yuca es la fruta grande. sí, el raíz que crece bajo la tierra, sí, el plátano, el frijol, Órale. sí, muchísimas cosas. El chile también, aunque aquí en México hay demasiado de variedad de chile. Sí, nos gusta, nos encanta. Sí, yo no como Oh, mucho chile, pero me gusta ese sabor. Por ejemplo, el morita que es un poco ácido, mm. el guajillo que, o sea, todo y creo que sí se puede hacer algo. Ujú. Órale, qué interesante. Pues nos conocimos, ¿en qué comunidades estuviste en Chiapas? Estuviste en la realidad, me acuerdo, ¿no? Ujú. Estuve en ¿Cómo la, ves? ujú, ¿Estuviste en la realidad y en dónde más sí, estuviste? sí, en, en la realidad y en Acteal. Órale. ¿Y cómo Ujú. ves estos movimientos? ¿Cómo ves a las abejas de Acteal, en Acteal? ¿Y cómo ves la realidad? ¿Cómo ves estos movimientos zapatistas y de las abejas? Sí, es algo increíble porque eh, yo prefiero que la gente tenga la autonomía de hacer lo que les conviene a ellos, no que siempre que estemos esperando que alguien nos diga qué es lo que te conviene a ti, tú pues necesitas tal cosa, pero si no lo necesito, pues no lo necesito y cuando me lo vas a traer no me va a servir. Así que me gusta esta ideología de autodeterminación, de decidir por sí mismo. Y de las abejas de Acteal, la defensa mm, puede no ser violenta, pero ser muy, muy eficaz. Es lo que Claro. yo veo en la resistencia de Acteal. Son más de 20 años de historia de resistencia y siguen ahí luchando, trabajando por sus convicciones y es algo increíble. ¿Y dónde crees que va a parar esto? Porque también creo que el futuro del mundo son las resistencias y el futuro del mundo son estas autonomías. A esto tenemos que irnos dirigidos, ¿no? Ujú, Hoy lo vimos con la pandemia. No podemos sobrevivir dentro de este sistema, ¿no? ujú. ¿Cómo ves esto, Tepe? Sí, yo creo que los gobiernos deben darse cuenta que su política ha fallado. Su manera de ver la democracia no es el correcto. Yo creo en Claro. la democracia, pero la manera de que lo están ejecutando no es el bueno. Y hay que ir hacia otra cosa que nos puede de verdad dar la esperanza. Claro, y creo que vale la pena en diferentes partes del mundo, ¿no? Vas conociendo gente de otros lugares y ves las mismas cosas. Por ahí están las compañeras kurdas, por ahí está Palestina, por ahí está en Sudamérica, los zapatistas en México. Creo que tenemos que ir a empezar a escuchar estas resistencias y empezar a escuchar las soluciones que están teniendo las problemáticas, ¿no? Y adaptar esas soluciones a las ciudades, porque lamentablemente las ciudades están colapsando, ¿no? El campo y las ciudades pequeñas están siendo la solución
a estas problemáticas no solamente ambientales, sino también sanitarias. Tepe, ¿cómo ves a Togo en la pandemia? Cómo va con el coronavirus? Porque también tenemos pocos datos de África. Sí, muy pocos datos porque no quieren no, no nos quieren dar los datos. Pero sí, yo he estado hablando con muchas personas, con mis familiares, con los amigos y todo, y la situación al parecer está tranquilo en cuestión de la pandemia ella misma, pero las consecuencias que llegaron con la pandemia, eso vamos a tomar muchísimos años en salir de eso. La económica, primeramente, y la sanitaria, porque este, casi todos los países desviaron los apoyos medicales que iban a la lucha en contra de la malaria, que mata más que el coronavirus. En África Órale. hay más muertos de malaria, creo que 3 veces más que, que el coronavirus, pero desviaron mucho los recursos hacia el coronavirus, así que yo creo que en los próximos años, meses, digo, vamos a tener un problema muy grave con la malaria y con el hambre, porque muchas personas que hacían viajes entre los países para seguir activando la economía ya no pueden viajar, así que va a ser un problema muy grave. En cuestión de la pandemia ella misma, pues hay que lamentar la situación de las vacunas, que no podemos acceder a las vacunas y no hay una educación sobre las medidas que hay que tomar para protegerse contra el coronavirus, sabiendo que hay una grande, creo que en Togo, más o menos 25% de la población no saben leer ni escribir, así que es una situación un poco difícil. No, 25% es mucha población. Sí, sí, Pero muchísimo. ¿hasta qué año Togo estuvo en guerra? Después de la Segunda Guerra Mundial ya estuvo como, o sea, se estabilizaron las fronteras y se acabó la guerra. Sí, sí. Togo, la verdad, no hubo una guerra tal cual, una resistencia tal cual hacia la colonización. La resistencia se terminó con los alemanes. Así Mm, que desde antes de la Primera Guerra Mundial ya se había terminado todas las resistencias contra la colonización, porque eran grupos de resistencias, no era como, por ejemplo, en otros países como en Dahomey, el actual Benin, donde la resistencia era más organizado alrededor de una sola persona. Así que se terminó muy rápido esta resistencia y sí. Ujú. pues, Tepe, yo creo que es una situación muy complicada para Togo, para México y para el mundo entero. Esta cuestión de la pandemia nos quebró a todos, ¿no? Sí, En una cuestión económica, pero bueno, creo que también las crisis nos ayudan a tener que direccionar hacia dónde tenemos que ir. Y creo que totalmente. esto nos tiene que dar la oportunidad para rediccionar hacia dónde tenemos que ir la humanidad Ujú, y hermanarnos entre todos. Creo que esto es lo que tú decías, ¿no? Que a ujú. veces nos separamos por cuestiones religiosas, nos separamos por pensamientos, y eso es tarado, ¿no? Porque en realidad el capital nos quiere separados, no nos quiere Exactamente, unidos. exactamente, sí. Y en francés hay algo que es el consumerismo, no sé si es el mismo Consumismo, sí, o sea, consumir, consumir, consumir. claro. Consumimos por, por cosas que después te haces preguntas y por qué. Sí, y creo que esa pandemia debería de hacernos pensar sobre este modelo económico de producción y de consumo al extremo. Claro. Ahorita tiramos el tercio de la producción agrícola mundial. ¿Y para qué seguir produciendo tanta comida si lo vamos a tirar y dañar la planeta? ¿Por qué no esa comida que estamos tirando? Busca una manera de darlos a los que de verdad lo necesitan, porque no es como que comemos hasta que ya, o sea, todos comemos y ya lo tiramos. No, hay personas Claro. que coman y hay personas que no coman
y los que coman bien tiran lo que los sobra. Así que debemos de verdad pensar este mundo, pero como lo estabas diciendo, siempre las crisis nos dan una, un cambio y espero que este cambio va a ser de manera positiva para el bien de la humanidad en general, para nosotros humanos, para la planeta, para es el sistema en el que vivimos. Si no, eh, va a ser algo grave. Sí, oye, y cambiando un poco de tema, creo que por ahí, bueno, siempre has sido un aficionado a la moda. Ahora creo que estás por ahí haciendo pantalones o estás como por ahí, alcancé a ver, cuéntanos un poco de este resurgimiento de la moda africana, tanto con colores como con telas. Ujú, sí, sí, es algo que Este, yo antes no me interesaba mucho porque pensaba que pues, es mía, ¿no? Así que no veía tanto el valor, pero ya cuando salí me di cuenta que, wow, tenía algo inestimable, mi cultura, mi, mi modo de vestirse. Y entonces empezamos a comprar telas. El tipo se llama wax, es algo pues, que tiene una historia muy larga porque es de Indonesia, pero que reapropiamos y dimos, o sea, lo integramos a la cultura africana. Así que ya cuando hablan de wax, ya no pueden hablar de De Indonesia, Indonesia. sino de África. Sí, así que sí, y estoy trabajando en eso. Está un poco difícil conseguir las telas por este lado del mundo, pero sí, estamos tratando de Ya. llevar, de traer es una vida porque son bastante colores, son Sí, sí, vibras, sí. son, Tan, son diseños únicos y estamos en eso. bueno, pues por ahí si abres tu proyecto y si están en venta, por Ujú. ahí también lo promocionamos y por ahí también pues te podemos comprar. Hay pantalones preciosos y muy cómodos. Las Muchas telas gracias. están preciosos y los colores son hermosísimos. Y Sí, bueno, felicidades, Tepe, por tu proyecto y por lo que estás haciendo. Se nos está acabando el tiempo del programa, pero pues me dio muchísimo gusto que estuvieras aquí. Eres una excelentísima persona. muchas Pues gracias. no sé, has viajado, has hecho muchísimas cosas y creo que vale la pena que el mundo se entere de lo que está haciendo Tepe. Muchas gracias por la invitación y ustedes también están haciendo algo bastante bien que necesita ser, no sé, yo creo que son ahora las voces de los que no tienen voces, los que quitaron a los que los quitaron las voces para hablar de lo que están haciendo. Así que siguen haciendo eso, siguen llevando las historias de otras personas que están en este, como se dice, ambiente de conciencia para que el mundo sepa mejor que lo que parece. Claro, y para hermanarnos, ¿no? Creo que al final esta cosa de ser de un país, esta cosa de ser de algún continente, pues en realidad no nos quita o no nos hace diferentes o superiores o inferiores, ¿no? Nos hace Exactamente. ser hermanos y nos hace vernos que tenemos el mismo problema todos, ¿no? El capital. Sí, 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 Pero bueno, exactamente. muchísimas gracias, Tepe. Esperamos que estés otra vez en la peste y si algún día vienes al centro de México, aquí te esperamos y aquí están las puertas abiertas. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, Tepe.